Hola Reddit. No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Supongo que es porque siento que si no lo saco de alguna forma, voy a estallar. No tengo muchas personas a quienes contarle esto. O tal vez simplemente quiero gritarlo en un lugar donde nadie me mire a los ojos mientras lo hago. Así que aquí estoy. Mi nombre no importa. Tengo 41 años. Estuve casada durante 17. Y todo se vino abajo el día del funeral de mi madre. Mi mamá murió de un cáncer que nos comió vivas a las dos. A ella, literalmente. A mí, por dentro. Estuve a su lado desde el diagnóstico hasta su último aliento. Suspendí mi trabajo por 6 meses. Me mudé a su casa para cuidarla. Le cocinaba, le leía, le limpiaba las náuseas, le sostenía la mano cuando las morfinas le hacían decir que veía a papá. Y todo ese tiempo, pensaba que tenía un compañero que me apoyaba desde casa. Eso creía. Mi esposo, Julián, nunca fue el tipo de hombre que hace grandes gestos. No era particularmente romántico. Pero era atento, estable. Lo conocí en la universidad, cuando él estudiaba ingeniería y yo literatura. Siempre bromeábamos con que era un milagro que funcionáramos. Él era lógico, yo emocional. Pero lo hacíamos. O eso pensé. Mientras mamá se iba apagando como una vela vieja, Julián venía a verla los fines de semana. A veces se quedaba a dormir. Me traía cosas de casa. Ropa, mis libros, dulces. Era una presencia tranquila entre tanto caos. La noche anterior al funeral, dormí apenas 2 horas. Estaba agotada, emocionalmente vacía. A las 6 de la mañana, Julián me trajo café a la cama. Se sentó a mi lado, me acarició el pelo y dijo que todo iba a salir bien. Le creí. No sé por qué lo hice, pero revisé su celular esa misma mañana. Tal vez era la manera en la que escondió el teléfono apenas entré al baño. Tal vez era solo paranoia producto del cansancio. Pero cuando salió de la ducha, se lo dejé en la cama y fui a la cocina. Y mientras él se vestía, volví como un rayo y me metí en sus mensajes. Había una conversación con alguien guardado como Nico Taller. Vi el último mensaje. Te juro que no voy a poder escaparme hoy. Lo siento. Te compenso mañana. Besos. Besos. Me quedé congelada. Abrí la conversación. Era una cadena de mensajes que iba semanas atrás. Fotos. Palabras dulces. Mensajes a la madrugada. Todavía pienso en lo de anoche. Tu espalda todavía tiene mis marcas. Me encantaría quedarme dormido con vos otra vez. Nico no era del taller. Nico era una mujer. Lo descubrí en una selfie enviada hace 2 semanas. Pelo rojo, ojos oscuros, sonrisa demasiado íntima. No sabía si gritar o vomitar. Estaba parada ahí, con el teléfono en la mano, leyendo cómo mi marido tenía otra vida mientras yo me deshacía acompañando a la muerte a mi madre. Volvió a la habitación justo cuando yo leía un Me extrañás de ella. No dije nada. No todavía. No podía arruinar el entierro de mamá. Ella no se merecía que ese día tuviera ese tipo de mancha. Así que respiré. Tragué. Guardé todo. Me vestí. Y fui al funeral con una máscara que apenas se sostenía. Estuve todo el día rodeada de gente dándome abrazos, mientras yo solo pensaba en cómo iba a confrontar al hombre que creía conocer. En la iglesia, Julián me apretaba la mano. Yo sentía que me quemaba la piel. Cada palabra que me decía era como un cuchillo en la espalda. Va a pasar. Estamos juntos en esto. No. No lo estábamos. Lo enfrenté esa noche. Cuando llegamos a casa. Y lo que pasó no fue lo que esperaba. Cuando cerré la puerta de casa esa noche, ya no era la misma mujer que había salido esa mañana para enterrar a su madre. Había una fisura profunda en mí. Como cuando ves una porcelana impecable, pero sabes que se va a partir con el próximo temblor. Yo era esa porcelana.
Y Julián era el temblor. Se quitó el saco, se aflojó la corbata y me preguntó si quería un té. Como si todo fuera normal. Como si no estuviera cargando una bomba bajo la lengua. No. Quiero hablar. Me miró con algo que podría haber sido preocupación, pero también incomodidad. Me conocía lo suficiente para saber que ese tono no era casual. ¿Qué pasa? Le alcancé su celular. Abierto. La conversación con Nico Taller en primer plano. ¿Quién es ella? Por un segundo, no dijo nada. Su rostro cambió como en cámara lenta. Primero sorpresa. Luego miedo. Luego resignación. Lo supo. Lo supo en ese instante que no tenía a dónde correr. No es lo que pensás. Me reí. Una risa corta. Fea. Vacía. ¿En serio vas a empezar con eso? Se frotó los ojos como si eso pudiera borrar su culpa. Mira, fue un error. Fue una estupidez. Yo estaba solo, vos estabas todo el tiempo con tu mamá y se me fue de las manos. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, respondió, como si eso acotara el daño. ¿Cuándo empezó? Tardó. Contó mentalmente, lo vi hacerlo. Y cuando dijo principios de febrero, sentí como si alguien me arrancara el estómago con la mano. Febrero. Un mes después del diagnóstico de mi madre. Cuando yo empezaba a vivir en hospitales. Cuando lloraba todas las noches. Cuando necesitaba más que nunca a mi esposo. ¿Ella sabe que estás casado? Sí. ¿Y no le importa? Se encogió de hombros. Esa fue su respuesta. Un encogimiento de hombros. Como si todo esto fuera un pequeño error contable, un malentendido. ¿Dormiste con ella en nuestra cama? No contestó. Y ahí supe que sí. No lloré. Aún no. Me senté en el sofá. Mis piernas temblaban. ¿La amas? No lo sé. Eso fue lo peor. No lo negó. No me dijo que no. Me dijo que no sabía. Como si hubiera una parte de él que sí, que ya estaba del otro lado. Pasaron minutos eternos en silencio. Yo miraba las paredes que habíamos pintado juntos, los portarretratos con nuestras fotos de cuando todo parecía real. Me sentía una actriz en una obra que se había desmoronado sin que me avisaran. No te lo dije porque estabas muy frágil, dijo de pronto, como si eso lo excusara. Me levanté, con las manos cerradas en puños. ¿Frágil? Vos me viste dejar la piel por cuidar a mi mamá, y pensaste que lo que necesitaba era que mi esposo me clavara un puñal por la espalda. ¿De verdad creíste que ocultarlo era por mí y no por vos? No respondió. Dormimos en camas separadas esa noche. Yo en el sofá. Él en la cama que ya no sentía mía. Esa fue la primera noche de una nueva vida. No lo sabía aún, pero ya había empezado a soltar la cuerda. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero ya no había palabras. Solo silencios que se arrastraban por la casa como niebla espesa. Julián intentó algunas veces acercarse, hacer café por la mañana, preguntarme si necesitaba algo del súper. Eran migajas. Gestos vacíos que no borraban las noches en que se iba al gimnasio o llegaba más tarde de lo habitual. No sabía si seguía viéndola. No pregunté. Me dolía menos no saber. Había aprendido a convivir con un nudo en la garganta, como quien aprende a vivir con una costilla rota. Respirás más corto, hablas menos, te volvés cuidadosa. Una noche, fui al cuarto para buscar un suéter. Julián dormía. Su celular brilló en la mesa de luz. Fue un reflejo. Como si mi cuerpo actuara antes que mi juicio. El mensaje decía: te extraño. Esto está tardando más de lo que prometiste. Me senté al borde de la cama, mirando la espalda de un hombre que ya no reconocía. Había una vida paralela que él sostenía con la misma calma con la que pagaba las facturas. Una doble existencia en la que yo era la pantalla, la garantía, el comodín. Y me cansé.
Al día siguiente, llamé a una abogada. Andrea. Me la recomendó una compañera de trabajo que había pasado por un divorcio doloroso. Es brava, pero justa, me dijo. Eso necesitaba. Andrea me escuchó en silencio, tomando nota. ¿Tenés pruebas?, preguntó. Le mostré los mensajes, las fotos, todo. Bajó la mirada al escritorio y asintió. Lo tenemos. Y tenés todo el derecho de ir por la mitad de lo que construyeron. No quiero la mitad. Quiero mi vida. La miré a los ojos. No era venganza. Era dignidad. Había algo dentro mío que se había muerto cuando mamá murió, pero algo más había nacido el día que descubrí la traición. Algo áspero, fuerte. Mi versión sin vendas. Andrea me explicó lo que vendría: papeles, división de bienes, tal vez un intento de conciliación. Una guerra fría que podía volverse tibia o hirviendo según cómo reaccionara Julián. Firmé la primera documentación ese mismo día. Esa noche, cuando llegué a casa, Julián estaba en el living viendo una serie. Me senté frente a él. Inicié los trámites del divorcio. El control remoto cayó de su mano. ¿Qué? ¿Lo escuchaste? No gritó. No lloró. Solo negó con la cabeza como si yo fuera la irracional. ¿Y esto ahora por qué? Me reí. De nuevo esa risa seca que me salía sin permiso. ¿De verdad me lo preguntas? Fue un error. No fue un error. Fue una decisión. Que tomaste una y otra vez, cada vez que le escribiste, cada vez que mentiste, cada vez que volviste a casa como si nada. Yo no quería que esto terminara así, pero lo empezaste así. Y me levanté. Me fui a dormir con una paz extraña. Era como abrir una herida infectada, dolía, pero sabías que al fin iba a sanar. Las siguientes semanas fueron una mezcla de burocracia, recuerdos y renacimiento. Julián reaccionó como muchos hombres que están acostumbrados a que todo gire a su alrededor. Primero minimizó, luego manipuló, y cuando vio que yo seguía firme, se victimizó. No pensé que me odiaras tanto, me dijo un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en mesas separadas como si fuéramos huéspedes en un hotel barato. No te odio, le respondí sin levantar la vista. Me decepcionás. Y eso duele más. Ese fue uno de nuestros últimos intercambios antes de que se fuera del departamento. Empacó en silencio. Solo se llevó su ropa, su computadora, y una caja con libros que nunca leímos juntos. Salió sin mirar atrás. No preguntó si necesitaba ayuda con el alquiler, si estaba bien, si tenía con qué sostenerme sola. Porque no le importaba. Porque nunca le importó lo suficiente. Y eso, aunque cruel, fue una revelación que me liberó. Volver a la rutina no fue fácil. Volví al trabajo en la biblioteca municipal donde llevaba más de 12 años. Todos me miraban con ojos de lástima. ¿Cómo estás? ¿Estás comiendo? ¿Querés hablar? Yo asentía, sonreía, y respondía sí, gracias, aunque por dentro quisiera gritar. La soledad al principio fue brutal. Llegar a casa y no escuchar otra voz. Cocinar para una sola. Acostumbrarme a dormir en diagonal en la cama sin sentirme invasora. Lloré muchas noches. Por mamá. Por Julián. Por mí misma. Pero también hubo momentos luminosos. La tarde que volví a escuchar música sin pensar en él. El día que reacomodé la casa y pinté una pared de azul profundo porque siempre quise hacerlo y él decía que era muy oscuro. La noche que me reí sola leyendo un libro viejo que me encantaba en la facultad. Pequeñas cosas. Anclas que me sostenían cuando el naufragio era total. Un día, encontré en una caja una vieja libreta donde escribía cuentos cuando era estudiante. Cuentos que nunca mostré. Historias sin terminar. Garabatos de otra vida. Empecé a escribir de nuevo. Al principio, unas líneas. Luego párrafos. Hasta que una noche escribí durante 3 horas sin mirar el reloj.
Era como si mi voz estuviera regresando de a poco. Y con ella, una versión de mí que había sepultado bajo años de matrimonio, rutina y silencios. Un martes, mientras ordenaba un sector de la biblioteca, una mujer se acercó con un libro en la mano. «Disculpa, ¿sos la que recomendó este título en el boletín?» Asentí. Era un libro que amaba, uno de los pocos que me atrevía a defender con pasión incluso entre colegas académicos. Gracias. Lo estoy devorando. Hacía mucho que no sentía esto por una historia. Sonreí, agradecida. Se fue, y me quedé mirando la estantería, de pronto emocionada sin razón aparente. Me di cuenta de que había algo profundamente curativo en conectar con otras personas desde un lugar auténtico. Mi historia no se había terminado con Julián. Apenas empezaba. Habían pasado 3 meses desde que Julián se fue del departamento. Yo empezaba a acostumbrarme a esta nueva vida, con sus pequeñas victorias. Terminé un cuento corto, participé en un taller literario los miércoles por la tarde, me hice amiga de Lorena, una compañera nueva en la biblioteca. Me sentía, no feliz todavía, pero algo parecido a estable. Firme. Hasta que recibí un correo. Era de una cuenta que no conocía, sin asunto. Lo abrí con curiosidad, pensando que sería alguna suscripción olvidada. Pero no. Era una sola frase, y una imagen adjunta. La frase decía: «Él no se fue por vos. Se fue porque la dejó embarazada». La foto era de Julián, abrazando a una mujer pelirroja con una panza visible, frente a una cafetería del centro. Sentí como si me tragara el piso. No contesté el correo. No lo reenvié. No hice nada durante 2 días. Solo leía y releía esa oración como si pudiera cambiar su significado si la miraba lo suficiente. ¿Embarazada? ¿De él? ¿Desde cuándo? ¿Lo sabía mientras vivía conmigo? ¿La dejó por ella o porque ya no podía sostener la mentira? Era como descubrir una nueva traición dentro de la original. Una caja china del dolor. Cuando por fin respiré con normalidad otra vez, llamé a Andrea, la abogada. ¿Cambian las condiciones si él tiene otro hijo?, pregunté. No necesariamente, respondió. Pero si intentara evadir responsabilidades económicas con vos alegando nuevas obligaciones familiares, ahí sí. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. Pero vos tenés derechos. Y pruebas. Colgué con un sabor metálico en la boca. No era rabia. Era algo peor, una tristeza vieja, densa, acumulada como polvo en una casa cerrada. Una tristeza que ya no quería cargar. Esa noche le escribí a Julián. Por primera vez desde que se había ido. Lo sé. Eso fue todo. 2 palabras. No pregunté. No lo insulté. No exigí explicaciones. Solo lo enfrenté con un dato que ahora él sabía que yo conocía. Respondió al día siguiente. No era mi intención que te enteraras así. No era mi intención que me engañaras durante meses. Contesté. No respondió más. Supuse que estaba demasiado ocupado diseñando su nueva vida, construyendo otra casa sobre los escombros de la nuestra. Y eso, al fin, me dio claridad. Yo no quería vivir entre escombros. No quería sostener recuerdos como si fueran herencias valiosas. Quería algo nuevo. Propio. Así que vendí el departamento. Con lo que me quedó, alquilé un lugar más pequeño pero más luminoso. Un estudio con paredes blancas, una cocina diminuta y un balcón que daba a un árbol inmenso. Lo llamé mi refugio. Porque eso fue, un espacio mío, sin ecos de nadie. Colgué mis cuentos en la pared. Pinté el baño de turquesa. Llené la casa de libros. Volví a plantar albahaca en una maceta. Y un día me descubrí cantando mientras cocinaba. Era una canción vieja que mi mamá solía tararear cuando yo era chica. Me detuve. Cerré los ojos. Y lloré. No de tristeza, sino de alivio.
Estaba viva. Y eso, después de todo lo que había pasado, ya era una victoria. Pasaron semanas sin más noticias de Julián. El correo fue el último hilo que nos unía, y cuando se cortó, fue como si el silencio confirmara lo que ya sabía. Su vida continuaba sin mí, y no pensaba mirar atrás. Y sin embargo, el universo tiene formas caprichosas de cerrar círculos. Una tarde, al salir del taller literario, lo vi, sentado solo en una mesa de la misma cafetería que aparecía en la foto del correo. Tenía una taza de café frente a él, pero no lo tocaba. Miraba al celular como si esperara un mensaje que no llegaba. Me vio también. Y no apartó la mirada. Fue él quien se levantó primero. Caminó hasta mí con esa mezcla de incomodidad y arrogancia que le había conocido tan bien durante años. ¿Podemos hablar? Lo pensé. Podía seguir caminando. Ignorarlo. Fingir que no lo conocía. Pero algo en mí quería escuchar. No por él. Por mí. Para comprobar que ya no me hacía daño. 5 minutos, dije, sin invitarlo a sentarse. Quiero pedirte perdón. No respondí. Sé que lo arruiné todo. Que fui cobarde. Que te lastimé más de lo que merecías. No hay excusa para lo que hice. Asentí. No porque lo perdonara, sino porque todo eso era verdad. Ella está embarazada, sí. Y no fue planeado. Tampoco es fácil. Nada de esto lo es. Me miró, buscando algún gesto de emoción. Pero yo ya no lloraba por él. Lo supe el día que firmamos el acuerdo final. Me lo contó después. ¿Y por qué estás contándomelo ahora? No lo sé. Tal vez porque no puedo seguir con esto en la conciencia. Porque lo que tuvimos fue real, aunque lo haya destrozado. Lo miré por primera vez desde que comenzó a hablar. Era el mismo hombre. Pero también era otro. Más cansado. Más viejo. O quizás yo era otra. La que ya no se encogía ante su sombra. Julián, dije, con voz baja pero firme. No me debes una explicación. Lo que hiciste fue una decisión, no un accidente. Yo te di todo. Estuve. Te elegí. Y vos me traicionaste en el peor momento de mi vida. Bajó la cabeza. No busco lastimarte, añadí. Pero no soy tu redención. Ni tu confesionario. Seguí adelante con tu vida, como yo sigo con la mía. Sin vos. Se quedó en silencio. Yo di un paso atrás. Le di la espalda. Y me fui. No me miré al espejo cuando llegué a casa. No necesitaba hacerlo para saber que tenía otra cara. Más serena. Más mía. Esa noche escribí un cuento corto. Se titulaba La mujer que volvió a nacer. No era autobiográfico, pero tenía mi aliento. Era la historia de una mujer que, después de perderlo todo, se reconstruía desde los restos. No para volver a lo que era, sino para ser algo nuevo. Lo envié a una revista literaria pequeña. No esperaba nada. 3 semanas después, me publicaron. Ese fue el momento en que supe que estaba bien. No porque alguien me eligiera, sino porque yo, por fin, me elegía a mí misma. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana del funeral. A veces sueño con mamá. Está en su cocina, revolviendo café, sonriendo sin apuro. Me dice que estoy tardando en llegar, pero que ya sabía que iba a encontrar el camino. Y yo despierto con lágrimas. Pero no de dolor. De gratitud. Porque a pesar de todo, sobreviví. Porque a pesar de todo, me reinventé. Porque lo que no me destruyó, me devolvió a mí misma. Y eso, Reddit, fue lo más difícil, y lo más hermoso. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.